Le dije a Eduardo que no te trajera por diosera inmunda. El chasquido seco de la bofetada resuena en el silencio sagrado de la iglesia, congelando el aire cargado de incienso y lirios. La música del órgano se apaga. Sofía, la novia, una visión de seda impoluta, retira la mano del rostro curtido de Elena, su propia madre. La anciana, con su vestido más decente, aunque gastado, se aferra a un pequeño bolso de tela, mientras a su alrededor los invitados desvían la mirada. Su silencio es un muro que aplasta, pero en la primera fila Daniel, el hermano del novio, no aparta los ojos. Él ve el pánico en su hermano Eduardo, cuya mirada no está en la novia ni en la víctima, sino clavada en ese raído bolso. Aquella humillación ha despertado algo antiguo, y el terror en los ojos del novio promete que la verdad está a punto de destruir esta boda. Si una actitud así te parece inaceptable, dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios si estás de acuerdo o en desacuerdo. El órgano reanuda su melodía con una vacilación casi humana, como si el músico, con las manos temblando sobre las teclas, intentara remendar el aire roto. El sonido solemne se arrastra por la nave, pero no logra ahogar el eco de la bofetada. Para Daniel, cada nota parece un intento desesperado por fingir que nada ha ocurrido. Los camareros, con una discreción ensayada, comienzan a circular de nuevo entre los bancos, ofreciendo copas de champán que nadie se atreve a aceptar. Las miradas de los invitados son como pequeños cuchillos, algunas de lástima, otras de desdén, pero la mayoría, simplemente incómodas, buscando cualquier punto en el que fijarse que no sea la anciana de pie en el pasillo. Ese vestido, el mejor que Elena tenía, lo había cosido ella misma hacía 20 años. La tela, de un azul apagado, estaba tan desgastada en los codos que casi se transparentaba. Sus manos, ahora aferradas a ese bolso raído, no siempre habían sido así, nudosas y surcadas por venas como ríos secos. Hubo un tiempo en que esas manos eran fuertes y ágiles, moviéndose sin descanso para fregar los suelos de mármol de casas que no eran la suya, para zurcir ropa ajena bajo la luz de una bombilla débil, para amasar el pan que alimentaría a su única hija. Elena había criado a Sofía sola, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, cuyo olor a guiso y lejía se impregnaba en la ropa y en el pelo. El padre de Sofía fue una sombra, una promesa rota, que se desvaneció antes de que la niña aprendiera a decir su nombre. Elena nunca habló de él. En su lugar llenó ese vacío con promesas propias, susurradas al oído de su hija cada noche. Tendrás todo lo que yo no tuve. Serás alguien, mi reina. Te lo juro. Y Sofía se lo creyó. Se creyó tanto la promesa que empezó a odiar la realidad que la rodeaba. La vergüenza nació en ella como una mala hierba, sutil al principio. Fue en una fiesta de cumpleaños de una compañera de colegio, una de esas a las que Elena solo pudo enviarla gracias a semanas de trabajo extra. Cuando Elena fue a recogerla, con su uniforme de limpiadora a un puesto, Sofía fingió no conocerla. Se escondió detrás de una columna hasta que la madre de su amiga, una mujer perfumada y con un collar de perlas, preguntó quién era esa mujer que esperaba en la puerta. Ese día, Sofía aprendió a mentir sobre sus orígenes. Con cada beca que Elena conseguía para ella, con cada libro que compraba privándose de la cena, Sofía construía un muro más alto entre su presente y su pasado. Su educación en un internado de élite, financiada con un esfuerzo sobrehumano que Elena nunca detalló, no solo le dio conocimientos, sino también un nuevo acento, nuevas amistades y un profundo desprecio por la mujer cuyas manos agrietadas lo habían hecho posible. Eduardo entró en esa vida ya construida sobre cimientos de arena. Cuando conoció a Elena, lo hizo en un terreno neutral, una cafetería impersonal elegida por Sofía. Él fue cortés, por supuesto. Le estrechó la mano con una sonrisa perfectamente ensayada, la misma que usaba en sus reuniones de negocios. Pero Daniel, que estuvo presente, vio la rápida y casi imperceptible evaluación en los ojos de su hermano.
Vio cómo su mirada recorrió el vestido modesto de Elena, sus zapatos gastados, la forma en que sostenía la taza de café con ambas manos, como si temiera que se le cayera. Eduardo no vio a una madre, vio un problema. Una mancha en el currículum impecable de su futura esposa. En el coche, de vuelta a casa, Sofía se había disculpado por su madre, como si se disculpara por el mal tiempo, y Eduardo, en lugar de defenderla, simplemente le apretó la mano y dijo: «No te preocupes, lo importante somos nosotros». Su silencio fue un pacto, la promesa de que el pasado de Sofía, encarnado en esa mujer humilde, sería enterrado. El sacerdote en el altar carraspea, un sonido amplificado por el micrófono que resuena con una autoridad frágil. Intenta continuar, pero las palabras se le atascan. Sofía no se ha movido. Su rostro es una máscara de furia helada, su postura rígida bajo las capas de seda. Eduardo sigue paralizado, su pánico ahora visible para cualquiera que se fije. Suda frío, y su mirada no se despega del bolso de tela. Porque Eduardo sabe, como sabe Sofía, que Elena no es solo una madre a la que han intentado ocultar. Su relación con ellos es una red mucho más compleja, un nudo de deudas no saldadas y secretos compartidos. Ella no era solo la madre de la novia. En el pasado de ambas familias había sido algo más. Una testigo silenciosa, una pieza clave en el ascenso de unos y en la tranquilidad de otros, una figura cuyo sacrificio iba mucho más allá de la maternidad y cuyo silencio, hasta hoy, lo habían comprado a un precio muy alto. El silencio que sigue al carraspeo del sacerdote es más denso y pesado que cualquier sermón. Es un silencio con peso, con textura, un vacío que absorbe el sonido y la luz, y es Sofía quien lo rompe. No con un sollozo, no con una disculpa, sino con el susurro de la seda de su vestido al moverse. Con una calma que hiela la sangre, se aparta del altar, desciende los 2 escalones de mármol y camina por el pasillo central. Cada paso es deliberado, una declaración de intenciones. Sus ojos no buscan a su madre, barren a la congregación, evaluando, desafiando. Se detiene junto al atril del lector, toma el micrófono con una mano firme y su voz, cultivada en los mejores internados, resuena en la iglesia sin un solo temblor. «Disculpad», comienza, y una ola de alivio recorre a algunos invitados que esperan una explicación, una excusa que les permita volver a la normalidad. Pero la sonrisa que se dibuja en los labios de Sofía no es de arrepentimiento, es afilada, casi cruel. Algunos de vosotros, continúa, su mirada deteniéndose en los rostros más adinerados, sabéis lo que cuesta llegar hasta aquí. Sabéis lo que es construir un futuro desde la nada, ladrillo a ladrillo. Y sabéis que, a veces, para construir, primero hay que demoler. Su barbilla se eleva 1 milímetro. Hay que cortar lazos con todo aquello que te ancla al fango del que intentas escapar. Hay que tener el valor de podar las ramas secas para que el árbol pueda crecer fuerte y sano. Un murmullo incómodo se extiende entre los bancos. Nadie sabe cómo reaccionar. ¿Es una metáfora? ¿Una confesión? Sofía lo aclara, aunque sus palabras son un veneno envuelto en celofán. «Mi madre», dice, y por primera vez gira su cabeza hacia Elena, aunque no la mira directamente, sino que habla de ella como si fuera un objeto de estudio. Es un recordatorio constante de un pasado que no elegí, un pasado de carencias, de mediocridad. La he querido a mi manera, pero el amor no puede ser una cadena perpetua. El verdadero amor, el amor que aspiro a tener con Eduardo, y aquí su voz se tiñe de una falsa devoción mientras mira al novio, es un amor que te impulsa hacia arriba, no que te arrastra hacia abajo. La humillación ahora es total, pública y filosófica. Ya no es una bofetada, es una disección moral en vivo. Elena, de pie, soporta el peso de cientos de miradas. Sus manos que antes temblaban ahora están quietas, aferradas al bolso, con una fuerza que le vuelve los nudillos blancos. Su rostro
marcado por la bofetada, ya no muestra dolor ni sorpresa. Hay algo nuevo en sus ojos, una dureza, una resolución que se solidifica con cada palabra de su hija. No aparta la vista de Eduardo, cuyo rostro es una máscara de pánico puro. Él no mira a Sofía, no mira a Elena. Su mirada está perdida, clavada en el suelo de mármol, como si esperara que se abriera y se lo tragara. La reacción del público es un estudio de la cobardía social. Algunos invitados, amigos de la familia de Eduardo, asienten levemente, con una mueca que pretende ser de comprensión. El padre de Eduardo, un hombre de negocios implacable, intercambia una mirada significativa con su esposa, un gesto que dice, hay que controlar esto. Otros, los menos comprometidos, se remueven en sus asientos, consultan sus relojes, fingen una tos. Es un pacto de silencio colectivo. El miedo a verse salpicado por el escándalo es más fuerte que cualquier impulso de decencia. Pero Daniel no participa en ese pacto. Ha visto suficiente. Se levanta. Su movimiento no es brusco, pero sí decidido. Atrae algunas miradas curiosas. Ignora el rostro interrogante de su padre y la mirada de advertencia de su madre. No camina por el pasillo central para enfrentarse a Sofía. Elige una ruta más discreta, por el lateral, bordeando las columnas de piedra. Su objetivo es la figura solitaria y erguida de Elena. Mientras Sofía termina su discurso con una nota de triunfo helado, así que os pido que entendáis. Hoy no es un día para mirar atrás, es un día para celebrar el futuro. Daniel llega a la altura de la anciana. Se inclina ligeramente. Su voz es un susurro apenas audible por encima del eco de las palabras de Sofía. No hay lástima en su tono, sino una extraña mezcla de urgencia y respeto. Elena, dice, usando su nombre de pila como si la conociera de toda la vida. La mujer levanta la vista hacia él, sorprendida. Él nunca tendrá el valor de decirlo, continúa Daniel, con un leve movimiento de cabeza hacia el altar donde su hermano parece encogerse por momentos. Pero usted sí lo tiene. El bolso. Es la hora. Elena lo mira fijamente, y en sus ojos cansados, Daniel ve una chispa. Una llama que la humillación no ha podido extinguir, sino que, al contrario, ha avivado. La anciana aprieta el cierre metálico del bolso. Un pequeño clic, casi imperceptible, resuena como el primer trueno de una tormenta que está a punto de estallar. El brazo de Daniel roza el de Elena, un contacto leve, casi temeroso. Es la primera vez en más de 15 años que la toca con intención. Ella no se sobresalta. Su mirada, fija en él, parece haber estado esperando ese gesto durante una eternidad. Sin decir una palabra, él la guía suavemente fuera del pasillo principal, hacia una pequeña sacristía lateral, un rincón olvidado lleno del olor a cera fría y madera vieja. La puerta de roble se cierra tras ellos, amortiguando el murmullo de la congregación y la voz triunfante de Sofía, que se convierte en un eco lejano e irrelevante. Aquí dentro, el silencio es diferente. No es un silencio de humillación, sino de expectación. La única luz proviene de un pequeño rosetón alto, que tiñe el polvo en suspensión de colores apagados. Daniel se detiene frente a ella, y la distancia de un brazo entre ellos parece un abismo. Su rostro, siempre compuesto, el de un joven abogado de éxito, se ha desmoronado. La vergüenza y el dolor luchan en sus facciones. Sus ojos recorren el rostro de Elena, la marca roja en su mejilla, las arrugas que él no ha visto formarse día a día, sino que las encuentra de golpe, como un mapa de un país extranjero y dolorosamente familiar. El pan, susurra Daniel, y su propia voz le suena extraña, rota. Recuerdo el olor del pan que horneabas los domingos. Llenaba toda la casa, ese piso diminuto. Una lágrima solitaria y furiosa se desliza por la mejilla de Elena. No es una lágrima de tristeza, sino de memoria pura, una compuerta que se abre a un torrente contenido. Ella no se la seca, deja que trace su surco. Era lo único que podía daros que pareciera una fiesta,
responde ella, su voz ronca por el desuso de la ternura, para que por un día, al menos, olvidarais el hambre. Él da un paso, cerrando el abismo. Sus manos se levantan, vacilan en el aire y finalmente se posan sobre los hombros de ella, cubiertos por la tela gastada. Siente la fragilidad de sus huesos bajo el tejido. Es un peso insoportable, el peso de todos los años que él pasó en la opulencia mientras ella contaba cada céntimo. Lo olvidé todo, dice él, y ahora es su voz la que se quiebra en un sollozo ahogado. O fingí que lo olvidaba. Me contaron una historia y elegí creerla. Era más fácil. Era más cómodo que recordar tu cara mientras comía en su mesa, mientras vestía su ropa, mientras te veía desde la ventanilla de su coche, esperando en la parada del autobús. La confesión queda suspendida en el aire viciado de la sacristía. Elena levanta una mano temblorosa y con el dorso de los dedos le roza la mejilla, un gesto maternal que ha estado ensayando en sueños durante años. No eras más que un niño, Daniel, dice ella, y el sonido de su propio nombre en labios de ella es a la vez un bálsamo y un puñal. Te arrancaron de mi lado con promesas, promesas de un futuro que yo jamás podría darte. Lo acepté por ti, porque tu hermana. Su voz se endurece al mencionar a Sofía. Ella ya había decidido que nuestro mundo era demasiado pequeño para su ambición. No iba a permitir que te arrastrara con ella al fango de su resentimiento. Daniel cierra los ojos, incapaz de soportar la verdad en la mirada de ella. La vergüenza lo consume. Él, el hermano bueno, el hijo adoptivo agradecido, no era más que otro cobarde, un cómplice silencioso del exilio de su propia madre. Su cabeza cae, su frente casi toca el hombro de ella en un gesto de rendición total, y entonces pronuncia la palabra, la única palabra que importa, la que ha estado enterrada bajo capas de mentiras y gratitud fingida: mamá. La palabra es un susurro, pero llena la habitación por completo. Lo reconstruye todo. Lo redefine todo. Elena lo abraza, un abrazo torpe, desacostumbrado, pero firme. Un abrazo que lo ancla de nuevo a su verdad. Él llora contra su hombro, sin pudor. El llanto de un niño perdido que por fin ha encontrado el camino a casa. Perdóname, solloza. Perdóname por cada cumpleaños que no te felicité, por cada Navidad que pasé con ellos, por no haberte defendido hoy, por haber permitido que te humillaran así. Perdóname, mamá. Ella le acaricia el pelo. No hay nada que perdonar. El perdón es para los que se rinden. Y nosotros no nos hemos rendido. Se aparta un poco para mirarlo a los ojos. En los suyos ya no hay lágrimas, solo una determinación de acero forjada en décadas de injusticia. Con la otra mano, abre por fin el bolso de tela raída. Dentro no hay dinero ni joyas, solo un fajo de papeles amarillentos y una fotografía doblada. Se la entrega a Daniel. Es una foto de dos niños pequeños, descalzos y sonrientes, sentados en el escalón de un portal humilde. Una niña de pelo oscuro y un niño un poco más pequeño, abrazado a ella. Sofía y Daniel. Antes de que el dinero y la vergüenza los envenenaran, Daniel mira la foto y luego los papeles. Son cartas, contratos, un acuerdo de silencio firmado por su padre adoptivo y por Elena. Un documento que le cedía la custodia a cambio de la educación de élite de Sofía y una promesa de futuro para él. Todo estaba allí. La prueba de la transacción, el precio del alma de su familia. Levanta la vista y la vergüenza ha sido reemplazada por una ira fría y lúcida. Ya no es el hermano del novio, es el hijo de la mujer a la que acaban de abofetear. Toma la mano de su madre, una mano pequeña pero fuerte. Sus dedos se entrelazan con los de ella, uniendo dos mundos que nunca debieron separarse. Se acabó, dice él, su voz firme, resonando contra las paredes de piedra. Se acabó el miedo y el silencio. Su mirada se dirige hacia la puerta, detrás de la cual se celebra la farsa.
Vamos a entrar juntos. La puerta de roble de la sacristía se abre con un gemido sordo que corta el aire viciado de la iglesia. El sonido es anacrónico, orgánico, en un lugar donde todo ha sido cuidadosamente orquestado. Todos los rostros se giran hacia esa nueva fuente de drama. Sofía, aún con el micrófono en la mano, congela su sonrisa de triunfo. Eduardo da un respingo, como si ese sonido fuera el disparo de salida de su propia ejecución. Y entonces aparecen. Primero Daniel, luego Elena. Caminan despacio, pero no con la vacilación de las víctimas, sino con la cadencia solemne de quienes van a oficiar un juicio. Van de la mano. Ese simple gesto, la unión de la mano joven y fuerte con la mano anciana y nudosa, es una declaración más potente que cualquier grito. El silencio se vuelve denso, casi sólido. Se oye el roce de la tela gastada del vestido de Elena contra el mármol, el eco rítmico de los zapatos caros de Daniel. Un latido doble y acompasado que avanza por el pasillo lateral, inexorable. No buscan el centro, no buscan el espectáculo. Se dirigen directamente hacia el altar, hacia el epicentro del terremoto. El padre de Eduardo se levanta a medias, su rostro una máscara de furia contenida, pero la mirada de su esposa lo detiene, una advertencia silenciosa para no empeorar lo inevitable. Sofía retrocede un paso instintivamente, como si la visión de su madre y su hermano adoptivo unidos fuera una aparición blasfema. Daniel no se detiene frente a ella. Pasa a su lado, sin mirarla, y sube los 2 escalones del altar. Se coloca frente al atril, junto al sacerdote paralizado. No hay prisa en sus movimientos. Su respiración es tranquila, audible en el silencio absoluto. Con una calma que hiela la sangre, ajusta la altura del micrófono. El pequeño chirrido metálico resuena en toda la nave. Su mirada no es de odio ni de venganza. Es la mirada de un hombre que ha despertado de un largo sueño y ve la realidad por primera vez. Primero, sus ojos se posan en sus padres adoptivos, en la primera fila. «Mamá, papá», dice, y su voz amplificada es clara y firme. Un murmullo de confusión recorre a los invitados. «Quiero daros las gracias. Me disteis un hogar cuando no lo tenía. Me disteis una educación que me ha abierto todas las puertas. Comí en vuestra mesa, vestí vuestra ropa y dormí bajo vuestro techo. Y por eso, por esa deuda que nunca podré pagar del todo, os estaré eternamente agradecido». Hace una pausa. La tensión es insoportable. Sus padres asienten aliviados, creyendo que va a poner fin a la escena. Pero entonces, Daniel se gira y su mirada barre a la congregación antes de clavarse en Sofía. Pero hay deudas más antiguas. Deudas que no se pagan con dinero ni con gratitud, sino con la verdad. Su mano deja el atril y señala a Elena, que ha permanecido inmóvil al pie de la escalinata, observándolo. Esa mujer que está ahí, esa mujer a la que mi futura cuñada ha llamado pordiosera y ha abofeteado delante de todos vosotros, no solo me dio la vida, me dio algo mucho más importante, me dio su renuncia. Me entregó para que yo pudiera tener el futuro que ella no tuvo, a cambio de que su otra hija, Sofía, pudiera codearse con vosotros. La revelación cae como una losa. Ahora los murmullos no son de confusión, sino de asombro. El estatus tiene un precio. La dignidad, sin embargo, no debería tenerlo. Hoy he visto el precio que Sofía estaba dispuesta a pagar por su estatus, la dignidad de su propia madre. Y he decidido que es un precio demasiado alto. Un precio que yo ya no estoy dispuesto a pagar. «Cállate», grita Sofía, su voz perdiendo toda la compostura. Lanza una mirada desesperada a Eduardo, pero él es una estatua de sal. «No sabes nada, eres un desagradecido. Ella nos habría arrastrado a todos a su miseria. ¿Qué sabes tú de pasar hambre, de llevar ropa usada? Yo os saqué de allí, yo». Su voz se quiebra en un sollozo de rabia, no de pena. Intenta apelar a la clase, al miedo a la pobreza que une a muchos de los presentes. Es lo que hacen los de su clase, chantajear,
dar lástima para conseguir lo que quieren. Pero sus palabras ya no tienen efecto. La máscara ha caído. El público ya no ve a una novia ofendida, sino a una verduga. Un hombre en la tercera fila niega lentamente con la cabeza. Una mujer se lleva un pañuelo a la boca, con los ojos llenos de vergüenza. El silencio cómplice se ha roto. Se oye el arrastrar de una silla. Alguien tose, un sonido deliberadamente alto, y entonces, desde el fondo de la iglesia, suena una sola palmada, lenta, deliberada. Le sigue otra y otra. No es un aplauso de celebración, es un aplauso de reconocimiento, de apoyo a un acto de decencia en un mar de hipocresía. Daniel no necesita decir más. Baja los escalones del altar, ignorando por completo a Sofía, que se queda sola, con el rostro descompuesto, bajo la mirada de cientos de ojos que ahora la juzgan. Ignora a Eduardo, que por fin se mueve, pero solo para hundir la cara entre las manos. Daniel camina hacia su madre. Elena lo mira y en sus ojos ya no hay dolor, solo un orgullo inmenso y una paz que no sentía desde hacía décadas. Él se detiene frente a ella. No dice nada. Simplemente extiende el brazo, toma un vaso de agua de la bandeja de un camarero petrificado y se lo ofrece. Ella lo coge con manos temblorosas, y mientras ella bebe, él se inclina y la abraza. Un abrazo público, innegable, que la reclama y la protege. Un gesto que derriba muros, reescribe historias y anula para siempre la boda que nunca fue. La fiesta nunca comenzó. El salón de banquetes, decorado con una opulencia que ahora resultaba grotesca, permanecía en un silencio sepulcral, como el mausoleo de una celebración fallida. Los canapés de salmón y las torres de marisco se quedaron intactos sobre manteles de hilo, y las copas de champán, llenas hasta la mitad, recogían el reflejo de las luces de araña como ojos llorosos y vacíos. Los invitados se habían evaporado en un murmullo de excusas y miradas furtivas, dejando atrás solo el eco de un escándalo que ya empezaba a reptar por los chats privados de la alta sociedad de la ciudad. La boda había muerto en la iglesia, y este era su velatorio. A la mañana siguiente, la brisa fría de la madrugada se colaba por la ventana entreabierta del viejo piso de Elena, arrastrando consigo el murmullo lejano de la ciudad que despertaba. El sol, pálido y tímido, comenzaba a dibujar rectángulos de luz en el suelo de baldosas gastadas. En Internet, la tormenta ya era un huracán. Un conocido blog de sociedad titulaba con veneno: "El escándalo de la boda de oro, drama familiar o chantaje calculado". En el artículo, fuentes anónimas, claramente instruidas por la familia de Eduardo, pintaban a Elena como una mujer desequilibrada y oportunista, y a Daniel como un joven influenciable y desagradecido. Sofía había publicado una única foto en su perfil, una imagen en blanco y negro de su mano entrelazada con la de Eduardo, con un texto escueto: "El amor verdadero supera todas las pruebas. Agradecemos vuestra preocupación y pedimos privacidad en estos momentos difíciles". Era una obra maestra de manipulación, una narrativa pulcra para tapar la herida supurante, pero el móvil de Daniel vibraba con otra historia. Mensajes cortos de amigos lejanos, de algún primo segundo, incluso de uno de los camareros de la iglesia. ¡Qué valor! Tu madre es una mujer fuerte. Hiciste lo correcto. No todos nos quedamos callados por dentro. Eran pequeñas luces en la oscuridad, la confirmación de que la decencia no había muerto, solo susurraba. La reparación, sin embargo, no se libraba en las redes sociales, sino entre aquellas 4 paredes que olían a lavanda y a toda una vida. Daniel pasó los días siguientes vaciando cajas, no de mudanza, sino de renovación. No quiso llevar a su madre a su moderno apartamento de diseño. Comprendió que eso sería otro tipo de exilio. En su lugar, trajo la dignidad de vuelta a su hogar. Contrató a pintores que cubrieron las paredes amarillentas con un color crema luminoso. Juntos, él y Elena eligieron un sillón orejero nuevo,
de tela suave, para reemplazar el viejo, hundido por el peso de décadas de fatiga. Daniel desmontó el pequeño cuarto que siempre había servido de trastero y lo convirtió en una habitación de invitados. «Es para cuando me quede», le dijo a su madre con naturalidad, como si fuera la continuación de una conversación interrumpida hace 20 años. Verla desenvolver con cuidado un juego de sábanas nuevas, con las manos aún temblorosas pero con una sonrisa que le iluminaba las arrugas, fue para Daniel más sanador que cualquier disculpa. Mientras lijaba el marco de una puerta, el polvo de madera mezclándose con el olor a pintura fresca, Daniel reflexionó. Durante años, había confundido el perfume caro de su madre adoptiva con el cariño, las fotos perfectas en marcos de plata con los recuerdos reales. Había aprendido a interpretar el amor a través de regalos costosos y gestos grandilocuentes. Pero el verdadero amor, se dio cuenta, olía a guiso de lentejas. Tenía la textura de un jersey de lana remendado. Sonaba como el tarareo suave de su madre mientras cosía. La vergüenza que sintió en la iglesia, una quemazón que le subió desde el estómago hasta la garganta, se había transmutado. Ya no era vergüenza por sus orígenes, sino por su propia ceguera. Y ahora, esa vergüenza se convertía en gratitud. Gratitud por el sacrificio silencioso, por la fuerza indomable de aquella mujer a la que el mundo llamaba pordiosera, pero que para él era la única reina. Él, el observador silencioso en la primera fila, había sido la conciencia latente de la historia, y al final había tenido que elegir entre el silencio cómodo de los privilegiados o la voz incómoda de la verdad. Esa noche cenaron en la pequeña mesa de la cocina sobre un hule nuevo, una tortilla de patatas y una ensalada. No hablaban mucho. No hacía falta. El silencio entre ellos ya no era un abismo de cosas no dichas, sino un espacio tranquilo, lleno de una comprensión nueva y sólida. El sol del atardecer entraba por la ventana limpia, proyectando sus últimos rayos dorados sobre la pared recién pintada. Al final, cada uno elige en qué altar sacrifica su verdad, a qué dioses de estatus y apariencia rinde pleitesía. La pregunta que queda flotando en el aire, mucho después de que los platos estén limpios y la ciudad se duerma, es simple y terrible. ¿Cuánto vale realmente un futuro construido sobre la dignidad demolida de quien te dio la vida?